Esto no quedó grabado, lo voy a repetir. Me preguntaron que cómo haría para, con una expresión for, recorrer toda un map. Entonces les puse este ejemplo. Para cada P del map país de capital, haga algo. Les puse estos 3 ejemplos. Aquí recorra la colección recolectando las parejas. Entonces da las mismas parejas. Recorra la colección recolectando las llaves. Entonces me da la lista de las llaves. Recorra la colección recolectando los valores. Me da la lista de valores. ¿Sí? Y esa es la manera de hacer. Bien. Resulta que hemos visto muchas colecciones inmutables que proveen operaciones poderosas para hacer operaciones combinatorias. Por ejemplo, para encontrar el segundo número primo entre 1000 y 10.000. Quiero encontrar el segundo número primo entre 1000 y 10.000. Entonces, creo que ya lo hicimos, o si no lo hicimos, lo vamos a hacer. Este está por aquí. Vamos a entrar a las colecciones que se llaman flujos. Pero no sé qué se me hizo. Aquí está. El IntelliJ, los flujos. Listo. Entonces supongamos que queremos sacar el segundo primo que hay entre 1000 y 10.000. Entonces, ¿cómo podría ser uno? Uno dice, bueno, genéreme todos los números, el segundo primo que hay entre 2 y, bueno, aquí es entre 2 y n. Entonces, no, esta es la de primo. Recuerden la definición de primo. Esta es la definición de primo. ¿Cuándo es primo un número? Cuando no es divisible por ninguno de sus antecesores. Entonces, la función de es primo es la que dice, vea, yo recorro todos los antecesores y si ninguno divide el número, pues el número es primo. Entonces, esa es la función que está ahí arriba, que usa un for all, ¿cierto? Entonces, es primo, entonces ya acuérdense que esa la probamos la vez pasada, y decíamos si es primo, no sé, 1347, y él me dice si sí o si no. Me dice, no, ese no es primo, ¿cierto? Bien. Y ahora quiero sacar el segundo primo que hay entre 1000 y 10.000. Entonces yo genero, por ejemplo, todos los números entre 1000 y 10.000 y lo filtro con es primo. Lo filtro con es, bueno, lo filtro con la función que dado es primo. Si hago eso solamente y lo filtro con es primo, muy bien, con es primo, entonces me da todos los primos que hay entre 1000 y 10.000. Pero yo quiero el segundo. Entonces, como eso me da todos los primos que hay entre 1000 y 10.000, si yo cojo todos esos primos y me averiguo el primero, pues el primero es el que está en la posición 0 de esa cosa, secuencia. El segundo, entonces, estará en la posición 1. ¿Cierto? Y si quiero saber cuál es el primo número 40, entonces le pregunto, deme el que está en la posición 39. ¿Sí? Pero, y si quiero saber cuál es el primo 2500 que hay ahí, y sacó un error. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sacó un error? Porque no hay tantos. Exacto, James, y exacto, Juan Pablo. Porque entre 1000 y 10.000 no hay 2500 primos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué problema tiene esto así? Que yo no sé si hay esos primos o no sé si hay esos primos, ¿cierto? Entonces, uno puede resolver ese problema haciendo esto aquí.
Entonces digo, voy a escribir la función el enésimo primo. Desde tal punto hasta tal punto quiero que me dé el que hay en la posición tal. Entonces voy a escribir una función que se llama enésimo primo. Miren que es muy sencilla. Ya ustedes con la recursión no tienen problema. Entonces fíjense lo que hace. Primero que todo es una función currificada. Recibe dos parámetros aquí, desde y hasta, y luego recibe y devuelve una función que recibe el parámetro n y devuelve el enésimo primo. Entonces, ¿qué hace? Si desde es mayor o igual que hasta, o sea, si este es más grande o igual a este, entonces pues ahí no puede haber números primos. No hay al menos esos números primos. Entonces dice error, no hay al menos esos números primos. Pero si no, entonces va a mirar si es primo, si el primero que hay, que se llama desde, es un primo. Si ese es un primo, entonces, y me están pidiendo el enésimo primo, entonces quiere decir que el primo que estoy buscando, eh, si n es igual a 1, entonces ese es el que estoy buscando. Porque si me dicen quiero el primer primo que hay desde hasta, y desde es un número primo, el primer primo que hay desde hasta es ese. Entonces devuelvo a ese señor, a desde. Pero si n no es 1, si es que me están pidiendo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, cualquiera que no sea el primero, entonces, ¿qué posición es ese del resto? Es el n-1º primo del resto. Entonces, yo digo, si no es ese, entonces búsqueme desde más 1 hasta el n-1º primo. ¿Cierto? Ahora, si no era primo, el primero, entonces no he encontrado ni siquiera el primer primo. Entonces el enésimo primo es el enésimo primo desde más 1 hasta. ¿De acuerdo? Y ya con eso voy a poder encontrar el enésimo primo. Entonces ahora voy a hacer el ejercicio que hice ahorita. Entre 1000 y 10.000 quiero encontrar el primo, el segundo primo, o el segundo primo. 1013, ¿cierto? Quiero encontrar el primo 2500, fue que dijimos ahorita. No, error, no hay al menos 1400, o sea, cuando él falló es cuando iba en el primo 1439, ¿cierto? Y estaba buscando el 2500. Quiere decir que debe haber 1439 primos entre 1000 y 10.000. ¿Sí? Miremos a ver si es cierto. Pidamos el primo 1439. No, ni siquiera hay. Ahí sí, ya no entendí el número que él me pone allí. Él pone, cuando él dice que hay un error, dice que no hay. ¿Y quién es n? Ah, es que n es el enésimo menos 1, no sé qué. Ya no sé quién es n. Muestra a ver si hay 1000 primos entre 1000 y 10.000. O 100 primos. 100 primos sí hay. 1000. Sí. 1100. Estoy tratando de averiguarme cuántos primos hay entre 1000 y 10.000. 1100 no. Entonces voy a probar con 1050. Sí hay. Entonces entre 1050 y 1100, vamos a probar. ¿Cómo sabe que son 1061? Ah, ese es el número, esa es la clave. Muestra a ver. De pronto es la clave del N. 1061 sí. ¿Y 1062?
Ya no hay. Ah, tiene razón. Es el que uno pidió menos lo que dice ahí, lo que hay. Bien. En todo caso, ya esta función está hecha con... Pero ¿qué problema tiene esta función? En todo caso, está calculando todos los primos. Todos. Sí, digamos que yo quiero el segundo primo. Realmente él calculó todos los primos que había entre 1000 y 10.000 para darme el segundo. O sea, calculó 1600 primos de más, porque yo necesitaba el segundo y me calculó todos. Aunque me entregó el segundo, tiene adentro calculados todos. Entonces la pregunta es, si yo no los necesito todos, ¿por qué los tengo que calcular todos? Pero no digo que para el tema de la posición del arreglo debe hacer el arreglo. Pues eso es lo que está pasando. Pero porque estamos pensando en la evaluación que se llamamos ansiosa, o la evaluación, ¿cómo se llama? Sí, ansiosa, voraz. No estamos pensando en una cosa que se puede hacer que se llama evaluación perezosa. Entonces, desde un punto de vista de desempeño, la solución esta es muy mala. Calcula todos los primos entre 1000 y 10.000 para luego solamente usar el segundo de esa lista. Perdimos tiempo calculándolos y espacio guardándolos. ¿Sí? Entonces podríamos tratar de disminuir la cuota superior. Entonces podría decir, no, pues que para calcular el segundo entre 1000 y 10.000, calcula el segundo entre 1000 y 1050. Pero yo no sé si entre 1000 y 1050 se alcanza a ver dos. O sea, tendría que saber de antemano dónde terminaría, tendría que saber de antemano cuál es para poder decir dónde debo parar. Entonces tal vez esa no sea muy buena idea. Entonces, otra idea mucho mejor es lograr que cuando se construyan las listas no se calculen explícitamente las cosas de las listas mientras no las necesite nadie, ningún otro cálculo. Esa idea se implementa en una clase que se llama flujos, stream, que crea una colección denominada flujos. Los flujos son como las listas, pero su cola es evaluada por demanda. O sea, un flujo, hagan de cuenta, es como una lista, muy parecido. Pero en las listas que tienen una cabeza y un resto de la lista. Los flujos tienen una cabeza y un resto del flujo. La diferencia entre una lista y un flujo es que el resto del flujo está por calcularse. En una lista, el resto de la lista ya está calculado. Y a esa es la idea que vamos a tratar de implementar, o que implementa en Scala con una colección que se llaman los flujos. Entonces, los flujos en Scala se definían antes con una cosa llamada stream. Entonces, era como en lugar de lista decía uno stream. Pero ahora en las nuevas versiones se llama lazy list o lista perezosa en lugar de stream. ¿Sí? Entonces voy a mostrarles los flujos. Eso. Entonces, eso. Vamos a hacer el equivalente a hacer la lista, el equivalente a hacer 1, cons 2, cons, no, cons 2, cons nil, uno, cons 2, cons. Profe, Nil no era con mayúscula. Eso es, por fin. Eso. Entonces, el equivalente a 1, 2, nil. Listo. Lo quiero hacer con listas perezosas. Entonces voy a hacer lo mismo, solamente que con las listas perezosas el constructor se llama cons, por ahora, se llama cons. ¿Sí? 1, cons 2. ¿Sí? Entonces me generó eso, que es una lista perezosa, pero no me muestra qué tiene la lista. Realmente eso es lo mismo que escribir
A ver si me acuerdo. Eso, numeral, eso. Para crear listas perezosas, entonces el constructor es numeral 2 puntos. O sea, con el numeral hago que sea perezoso. 2, numeral. Aquí voy a ponerle el lazy, es que no quiero ponerle el nil porque el nil es una lista no perezosa y esto exige una lista perezosa. La lista vacía perezosa. Me volvió lo mismo que aquí arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo digo, pero yo quiero ver la cabeza de XS? Es 1. Y yo quiero volver a ver XS. Ya no dice lista no computada. Dice, tiene un 1 y un resto que no ha sido calculado. ¿Por qué no ha sido calculado? Porque nadie lo ha necesitado. Solamente lo va a calcular cuando alguien lo necesite. De hecho, si yo le digo xs.tail, él no lo está necesitando. Está necesitando la cola, pues la cola es una lista sin calcular. Solo si yo necesito un elemento, de ahí va a calcular algo. Por ejemplo, si yo le digo, deme la cola, perdón, eso, la cabeza de la cola, que sería el 2, entonces me va a entregar el 2. Si yo vuelvo a decirle, muéstreme XS, me dice 1, 2 y el resto no está calculado. ¿Sí? Solo va mostrando lo que se va calculando, lo que va necesitando, lo que va usando, si no, no lo calcula. Pues vamos a usar esa idea para crear un rango perezoso. Entonces, vamos a decir, cree un rango, un rango flujo, digamos, entre el min y el max, va a volver una lista perezosa. Entonces, por ejemplo, yo le digo ahora, créeme un rango entre 1000 y 10.000. Y él me entrega un rango, pero no lo guardes, pero igual guardo. Val, ese rango es un rango perezoso, vamos a llamarlo, bueno, flujo 1, igual a todo eso que está aquí arriba, para guardarlo, porque si no lo guardo después no lo puedo usar. Listo, entonces en F1 quedó ese rango. Y si yo le digo que es F1, me dice, esa es una lista sin calcular. Pero si yo le digo, quiero saber, por alguna razón quiero consultar cuál es el tercer elemento, él me lo va a dar. Era el 1002, porque quedé el flujo entre 1000 y 10.000. Entonces el tercer elemento es 1002, 1000, 1001 y 1002. Si yo ahora le digo quién es F, me dice, es el rango 1000, 1001, 1002 y el resto no lo he calculado. No es un break. No es un break. Porque un break para el cálculo. Aquí el cálculo está suspendido, no abortado. El break aborta el cálculo ahí. Esto no ha abortado el cálculo. Si alguien me dice, no, es que yo quiero saber el siguiente elemento, él lo calcula sin problema. Solo que cuando yo le pregunte quién es F1, él me dice, ya explícito están esos tres, el resto no han sido calculados. O sea, no es lo mismo que un break. Para nada, esto es realmente funcional. Y si ahora yo quiero sacar entonces el segundo primo entre 1000 y 10.000, yo voy a decir, vea, primos entre 1000 y 10.000, les genera este rango y filtrelos por es primo. Entonces yo le digo, ¿quiénes son los primos? ¿Sí? No le muestro ninguno todavía porque no me... Ah, pero muéstreme el segundo primo que tenga ahí. El que tenga en la posición del tercer primo realmente. El 1019. Si ahora yo le digo,
quién es la colección primos. Ya le calculé 3.000, 9.000, 13.000, 19. No, quiero saber el primo que está en la posición 1000. El 9.437. Pero si ahora yo le digo quién es primos, y ya los calculé todos eso hasta allá, porque para poder darle ese tuve que calcular los otros. O sea que el cálculo se hace de manera perezosa. Por eso se llama es una evaluación perezosa. Esa es la principal utilidad de los primos, de los flujos. Poder calcular de manera perezosa. ¿Para qué sirve calcular de manera perezosa? Entonces, por ejemplo, podemos hacer algo que antes no podíamos hacer. Bueno, aquí les explico que el operador de construcción de flujos es numeral 2 puntos, 2 puntos. Es el mismo de las listas, pero con un numeral antes, para saber que son listas perezosas. Y se puede usar tanto en expresiones como en patrones. Luego, los flujos también se pueden explorar reconociendo los patrones. Bien. Entonces les digo, lo más interesante de esto es lo que llaman evaluación perezosa. Yo le voy a parar ahí y continúo con evaluación.